Un brindis, declaró mi nuera Verónica Salazar, alzando su copa de vino con aquella sonrisa falsa que yo conocía tan bien, por la suegra que paga las facturas, pero que nunca será una verdadera madre. Sus palabras atravesaron el aire como cuchillos afilados. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con tijeras. Mi hijo Ignacio Martínez, al que todos llamábamos Nacho, bajó la mirada avergonzado mientras los demás invitados intercambiaban miradas incómodas. Yo permanecí completamente inmóvil, con la servilleta doblada con esmero sobre mi regazo, observando cómo Verónica bebía su vino como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. 15 años. 15 largos años había pasado sosteniendo a esta familia, pagando cada factura, cada capricho, cada emergencia que pudieran inventar. Y ahí estaba ella, humillándome delante de desconocidos, como si fuera una extraña mendigando una comida. Respiré profundamente. Sin decir palabras saqué una llave dorada de mi bolso. La coloqué suavemente en el centro de la mesa junto al papel que había preparado aquella misma mañana. El metal tintineó contra la madera, un sonido que resonó como libertad. Nacho vio la llave, leyó la nota que llevaba adjunta y su rostro se transformó de la vergüenza al terror más absoluto. Sus mejillas se pusieron pálidas como cera de vela sin encender. Mamá tartamudeó con la voz quebrada. «Dime que no has hecho eso». Pero yo ya estaba de pie. Mi vestido negro se balanceaba suavemente mientras caminaba hacia la puerta, dejando atrás 15 años de humillaciones disfrazadas de generosidad familiar. Cada paso que daba resonaba como una declaración de independencia sobre el suelo de parquet. Era la llave de su casa, la casa que yo había comprado, la casa que estaba a mi nombre, y la nota que había dejado era simple, directa, sin rodeos. Tenéis 30 días para desalojar. Los papeles legales llegarán la semana que viene. Firmado Francisca Martínez López. Recordaba haber llegado a aquella casa 2 décadas atrás. Era una viuda de 49 años con el corazón roto, pero con manos fuertes. Mi marido Roberto había muerto en un accidente dejándome sola, pero con una herencia considerable y un negocio próspero de construcción. Nacho apenas tenía 24 años cuando se casó con Verónica, aquella chica dulce y sonriente que me llamaba mamá y me abrazaba cada vez que necesitaba dinero. Al principio todo parecía natural. Los recién casados necesitaban ayuda para establecerse. Yo tenía los medios, ellos tenían los sueños. Pagué la entrada de su primera casa, una bonita propiedad de 2 plantas con un patio trasero donde imaginaba que algún día jugarían mis nietos. Luego vino el coche nuevo porque el usado no era seguro para una familia en crecimiento. Después las vacaciones en la Costa del Sol, porque se merecían una luna de miel tardía. Más tarde las tarjetas de crédito para emergencias que nunca parecían saldarse. Verónica tenía un talento especial para hacerme sentir culpable por tener dinero mientras ellos no lo tenían. Debe ser agradable no preocuparse por las facturas, decía con un suspiro teatral. Ojalá todos pudiéramos tener esa tranquilidad. Y como una tonta abría mi talonario una vez más. Durante años me convertí en su cajero automático personal. Cada mes transfería 3.500 euros para sus gastos básicos. Pagaba la hipoteca, los suministros, el seguro del coche, las facturas del teléfono, incluso las cuotas del gimnasio. Cuando nacieron los niños, pagué el hospital, las niñeras, la ropa y los colegios privados. Una vez calculé que había gastado más de 520.000 euros en 15 años sosteniéndolos, y ni una sola vez recibí un gracias sincero. Solo expectativas, solo demandas disfrazadas de necesidades urgentes, solo sonrisas falsas seguidas de manos extendidas. La gota que colmó el vaso había sido aquella cena. Verónica había organizado una reunión familiar supuestamente para celebrar mi 69º cumpleaños. Pero desde el momento en que llegué supe que algo no iba bien. Sus amigas estaban allí, gente que yo no conocía, y todas me miraban con esa mezcla de lástima y superioridad que detestaba.
Durante toda la cena, Verónica había estado haciendo comentarios sutiles sobre las personas mayores que se aferran demasiado a sus hijos y la importancia de que cada generación tenga su propio espacio. Cuando sirvieron la tarta, ni siquiera era de mi sabor favorito. Era de chocolate que yo detesto, pero que a ella le encanta. Y entonces vino aquel brindis, aquel momento en que mi propia nuera decidió humillarme delante de extraños, convirtiéndome en la benefactora patética que nunca sería una verdadera madre para ellos. Pero mientras caminaba hacia mi coche aquella noche, algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la viuda vulnerable que necesitaba comprar amor. Era Francisca Martínez López, una mujer de 69 años que había construido un imperio desde cero después de perder a su marido. Era hora de recordar quién era realmente. Al llegar a mi apartamento aquella noche me serví una copa de vino tinto y me senté junto al gran ventanal que daba a la ciudad. Las luces parpadeaban como estrellas terrestres, recordándome todas las noches que había pasado, trabajando para construir lo que tenía. Mi reflejo en el cristal mostraba a una mujer cansada pero no derrotada. Mis ojos verdes aún conservaban el brillo que había conquistado el corazón de mi difunto marido e intimidado a más de un competidor empresarial. Recordé la primera vez que Nacho trajo a Verónica a casa. Ella tenía 22 años, con largo cabello castaño ondulado, y llevaba un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos claros. Mamá, había dicho mi hijo con aquella sonrisa nerviosa que ponía cuando quería algo importante. Quiero presentarte a la mujer con la que voy a casarme. Verónica se había acercado a mí, con aparente timidez, me abrazó fuerte y susurró: «Espero que podamos ser como madre e hija». Qué ingenua fui al creer que aquellas palabras eran sinceras. Los primeros años fueron como una luna de miel familiar. Verónica me llamaba todos los días, me contaba sus planes, me pedía consejo sobre decoración del hogar, recetas y cómo ser una buena esposa. Yo estaba encantada de tener por fin la hija que nunca había tenido. Mi matrimonio con Roberto había sido bendecido con Nacho, pero siempre había soñado con tener una niña a quien enseñar mis secretos femeninos, compartir esas conversaciones íntimas que solo ocurren entre madres e hijas. Verónica llenó ese vacío durante un tiempo. Íbamos de compras juntas, almorzábamos en restaurantes elegantes, compartíamos tardes de spa y manicura. Yo pagaba por todo, por supuesto, pero lo hacía de buena gana porque creía estar invirtiendo en una relación genuina. Cuando quedó embarazada de Lucía, mi primera nieta, estuve en cada cita médica comprando ropa de bebé, preparando el cuarto infantil con los muebles más caros que pude encontrar. Lucía nació un martes lluvioso de abril. Cuando la enfermera la colocó en mis brazos por primera vez, sentí que mi corazón se expandía para llenar todo mi pecho. Aquella niña tenía mis mismos ojos verdes, la nariz respingona de mi familia, y cuando sus diminutos dedos se cerraron alrededor de mi dedo índice, supe que haría cualquier cosa para protegerla. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente después del nacimiento de Lucía. Verónica ya no me llamaba para charlar, sino solo cuando necesitaba dinero para pañales fórmula o ropa nueva para el bebé. Las invitaciones al almorzar se volvieron menos frecuentes y cuando ocurrían siempre terminaban con ella, mencionando alguna pequeña emergencia financiera que necesitaba mi ayuda para resolver. Cuando Lucía cumplió 2 años, llegó Mateo, mi segundo nieto, un niño hermoso con el cabello oscuro de su padre y una sonrisa traviesa que me recordaba a Nacho cuando era pequeño. Con 2 niños en casa los gastos se multiplicaron y yo seguía cubriendo todo sin quejarme: colegios privados, clases de natación, piano ballet, para Lucía fútbol, para Mateo vacaciones familiares a Portaventura, las playas de Ibiza, los parques temáticos cerca de Madrid. Siempre yo financiando, siempre ellos disfrutando. Mi hijo Nacho había dejado de trabajar hacía 5 años. Verónica convenció a todos de que tenía un emprendimiento innovador que requería toda su atención. Pero yo nunca vi resultados concretos. Solo veía a un hombre de 39 años durmiendo hasta tarde, jugando videojuegos mientras su esposa organizaba almuerzos con sus amigas usando mi dinero.
La transformación de Verónica había sido gradual pero constante. La chica tímida que había conocido se había convertido en una mujer exigente, acostumbrada a vivir en el lujo sin trabajar para conseguirlo. Sus gastos se habían vuelto extravagantes bolsos de diseñador que costaban más que el salario mensual de un profesor, zapatos de marca que usaba solo una vez, tratamientos de belleza semanales que sumaban miles de euros al mes. Y yo seguía pagando. Seguía siendo la proveedora silenciosa, la abuela generosa, la suegra que nunca decía que no. Cada vez que intentaba poner límites, Verónica tenía una respuesta perfecta. Los niños necesitan estabilidad, decía, con ojos llenos de lágrimas falsas. No queremos que crezcan sintiendo que les falta algo. O el clásico Nacho está muy estresado con el negocio. Si añadimos preocupaciones financieras, podría enfermar. Pura manipulación disfrazada de preocupación familiar. Pero aquella noche, sentada junto a mi ventana con la copa de vino en las manos, finalmente comprendí lo que había estado negando durante años. Yo no era parte de su familia, era su cajero automático. No me amaban, querían mi dinero, no me respetaban, me toleraban porque era conveniente tenerme cerca. El brindis de Verónica había sido la confirmación brutal de lo que ya sabía en lo profundo de mi corazón. Para ella yo nunca había sido una figura maternal. Era solo la vieja rica que pagaba las facturas y que por alguna razón patética necesitaba comprar el afecto de su propia familia. Aquella realización debería haberme roto el corazón, pero en cambio me llenó de una extraña sensación de liberación. Por primera vez en 15 años vi la situación con absoluta claridad. No tenía que seguir siendo la víctima de su juego. Tenía el poder para cambiar las reglas. Me levanté y fui a mi escritorio donde guardaba todos mis documentos importantes. Saqué las escrituras de la casa donde vivían Nacho y Verónica, los extractos de las tarjetas de crédito que pagaba religiosamente cada mes, los recibos de las transferencias bancarias automáticas que había configurado para cubrir sus gastos. Todo estaba ahí, en blanco y negro, evidencia de 15 años de generosidad mal orientada. Pero también tenía otra cosa. Tenía el poder legal para detenerlo todo. La casa estaba a mi nombre, las tarjetas de crédito también. Las cuentas bancarias desde las que fluía el dinero para sostenerlos eran exclusivamente mías. Técnicamente, legalmente, ellos no poseían nada. Habían estado viviendo de mi generosidad, no de sus derechos. Y la generosidad, a diferencia de las obligaciones legales, puede retirarse en cualquier momento. Tomé el teléfono y marqué a mi abogado Gregorio Mendoza, un hombre meticuloso y discreto que había manejado mis asuntos legales durante más de una década. Gregorio, dije, cuando contestó, aunque eran casi las 10 de la noche. Necesito que prepares todos los documentos de desahucio para la propiedad de la calle Ruzafa a primera hora del lunes por la mañana. Y también quiero cancelar todas las autorizaciones para el uso de mis tarjetas de crédito subsidiarias. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura, Francisca? Es una decisión importante. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Aquella noche del sábado dormí mejor de lo que había dormido en meses. No tuve pesadillas sobre facturas sin pagar. No me desperté preocupándome por si Nacho había encontrado trabajo. No me quedé despierta calculando cuánto dinero necesitaría transferir el mes siguiente para mantener a mi familia a flote. Por primera vez en 15 años dormí como una mujer libre. El domingo lo pasé en reflexión. No hice llamadas. No revisé mensajes. Simplemente existí en mi propio espacio reconectando con la mujer que había sido antes de convertirme en la proveedora perpetua. Preparé un desayuno completo para mí, huevos revueltos, tostadas, con mermelada casera de fresa, café recién molido y zumo de naranja natural. Comí despacio, saboreando cada bocado mientras leía el periódico en paz. Era increíble lo diferente que sabían las cosas cuando no tenías que tragarlas rápidamente entre una llamada de emergencia financiera y otra. El lunes por la mañana me desperté sintiéndome como si hubiera emergido de un coma de 15 años.
El sol entraba por las ventanas de mi dormitorio con una intensidad que no había notado en mucho tiempo, y por primera vez en años no revisé mi teléfono inmediatamente al abrir los ojos. No tenía prisa por ver cuántas llamadas perdidas o mensajes desesperados había recibido durante la noche. A las 8 de la mañana me reuní con Gregorio en su despacho. Llevaba mi traje gris perla, el que siempre me hacía sentir poderosa durante las reuniones de negocios, y me había recogido el cabello en un moño elegante. En el espejo vi a la mujer que había sido antes de convertirme en la abuela complaciente, determinada, implacable, dueña de su propio destino. Francisca, comenzó Gregorio, mientras revisaba los documentos que había preparado durante el fin de semana. Necesito que entiendas el proceso legal en España. No es tan simple como en otros países. El desahucio puede tardar meses, especialmente si hay menores involucrados. Lo entiendo, respondí. ¿Cuánto tiempo exactamente? Si se niegan a marcharse voluntariamente, tendremos que presentar una demanda judicial. El proceso completo puede durar entre 5 y 6 meses, posiblemente más. Primero enviamos un burofax dándoles 30 días de preaviso. Si no se van, presentamos la demanda. Luego esperamos la fecha del juicio, que puede tardar 2 o 3 meses. Y después de la sentencia, si es favorable, la ejecución puede tardar otro mes o 2. Entonces empecemos hoy, dije con firmeza. Quiero que el burofax se envíe esta misma semana. Después de la reunión con Gregorio, fui directamente al banco cuando abrió a las 9 de la mañana. Buenos días, soy Francisca Martínez López. Necesito cancelar inmediatamente todas las transferencias automáticas programadas desde mi cuenta principal. La empleada me pidió que confirmara cada transacción. 3.500 euros mensuales para gastos básicos de Ignacio y Verónica Martínez. Cancelado. 800 euros para el pago del coche de Verónica. Cancelado. 500 euros para las actividades extraescolares de los niños. Cancelado. 300 euros para la cuota del gimnasio. Cancelado. ¿Está segura de que quiere cancelar todas estas transferencias, señora Martínez? La empleada preguntó con evidente preocupación. Completamente segura, respondí sin vacilar. Y también quiero cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta, las que están a nombre de Ignacio Martínez Rueda y Verónica Salazar Ortiz. Escuché el rápido tecleo de su ordenador. Entendido. Las tarjetas quedarán bloqueadas de inmediato. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Sí. Quiero cambiar todas las contraseñas de acceso a mis cuentas y configurar alertas para cualquier intento de acceso no autorizado. Alrededor de las 10:30 de la mañana, mientras tomaba un café con leche en mi cafetería favorita del barrio del Carmen, mi teléfono comenzó a sonar. Era Nacho. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Luego Verónica llamó, también fue directo al buzón. Después de 15 llamadas perdidas, finalmente decidí contestar. «Mamá, ¿qué está pasando?» Nacho, gritó al teléfono. Verónica fue al mercado central y le rechazaron la tarjeta. Llamamos al banco y nos dijeron que todas nuestras cuentas han sido bloqueadas. «Buenos días, Nacho», respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria. «Espero que hayas dormido bien en mi casa». «¿Tu casa, mamá?» «Esta es nuestra casa. Llevamos viviendo aquí 15 años. Una casa que yo compré, que está a mi nombre y por la que nunca habéis pagado ni un céntimo», respondí sin inmutarme. «Los documentos de desahucio llegarán el viernes por mensajero. Tenéis 30 días para encontrar otro lugar donde vivir». Cayó un silencio que duró una eternidad. Podía escuchar la respiración agitada de mi hijo al otro lado de la línea. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar? Sé que Verónica se pasó anoche, pero eso no significa que tengas que hacer esto». «¿Se pasó?», repetí con una risa amarga. «Nacho, tu esposa, me humilló delante de desconocidos después de que yo sostuviera a tu familia durante 15 años. Pero eso no es lo que más me molesta. Lo que me molesta es que tú te quedaste ahí sentado dejando que ocurriera. Lo que me molesta es que ni una sola vez en todos estos años me defendiste de sus comentarios despectivos». Ella no quiso decir... Sí quiso decir exactamente lo que dijo, lo interrumpí. «Y tú lo sabes».
todos lo saben. Durante años he sido tratada como la pariente rica y patética que necesita comprar amor porque está sola. Pero, ¿sabes qué descubrí anoche? Prefiero estar sola que estar rodeada de gente que me desprecia. Colgué antes de que pudiera responder. Inmediatamente comenzó a sonar de nuevo, pero lo silencié. Alrededor de las 2 de la tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui sola a almorzar a mi restaurante favorito, aquel pequeño café francés en el centro donde servían la mejor quiche Lorraine de toda Valencia. Pedí una mesa junto a la ventana, abrí un libro que había estado esperando leer durante meses y disfruté de una comida tranquila sin tener que escuchar quejas sobre dinero, sin tener que fingir interés en los dramas manufacturados de Verónica, sin tener que pretender que sus hijos me respetaban cuando claramente habían aprendido de sus padres a verme solo como una fuente de financiación. El camarero, un joven llamado Alejandro, que me había atendido durante años, se acercó con curiosidad. «Señora Martínez, hace tiempo que no la veía por aquí. ¿Cómo ha estado?» «Estoy redescubriéndome», respondí con una sonrisa genuina, y es sorprendente lo liberador que puede ser. Mientras comía recordé todas las veces que había cancelado mis propios planes para acomodar los horarios de Nacho y Verónica, cuántas invitaciones a eventos sociales había rechazado porque la familia me necesitaba para quedarme cuidando a los niños, cuántos viajes había pospuesto porque siempre surgía una emergencia que requería mi atención financiera inmediata. Por ejemplo, hacía 3 años había tenido la oportunidad de unirme a un crucero por el Mediterráneo con un grupo de amigas empresarias. Era algo que había soñado hacer durante décadas. Pero justo antes del viaje, Verónica había aparecido con lágrimas en los ojos, diciendo que Mateo necesitaba una cirugía menor y que no tenían suficiente seguro médico para cubrirla. Por supuesto, cancelé mis vacaciones y pagué los gastos médicos. Más tarde descubrí que la cirugía menor había sido una simple amigdalectomía que su seguro médico habría cubierto completamente. O el año pasado, cuando finalmente había decidido redecorar mi apartamento. Había contratado a una diseñadora de interiores, elegido muebles nuevos, planeado convertir mi hogar en el refugio elegante que siempre había querido. Pero entonces Nacho vino con una increíble oportunidad de inversión que requería 50.000 euros inmediatamente. Como siempre, abrí mi talonario. La oportunidad de inversión resultó ser un esquema piramidal que perdió todo el dinero en 6 meses. Mis muebles siguieron siendo los mismos de hacía 10 años. Era como si mi vida hubiera estado en pausa durante una década y media, eternamente esperando a que mi familia me permitiera vivir. Pero aquel día, sentada en mi restaurante favorito, leyendo mi libro en paz, me di cuenta de que ya no necesitaba el permiso de nadie para existir. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. «Francisca, por favor, ¿podemos hablar como adultos?» Los niños no entienden por qué la abuela está enfadada. Esto les está afectando emocionalmente. Típico de ella usar a Lucía y Mateo como escudos emocionales, haciendo que todo fuera sobre los niños cuando realmente se trataba de su estilo de vida parasitario. Respondí: «Los niños pueden visitarme cuando quieran. Tú y Nacho tenéis 30 días para mudaros. No es negociable». Su respuesta llegó inmediatamente: «Eres una mujer amargada y cruel. Nacho tenía razón sobre ti». Leí el mensaje y por primera vez en años me eché a reír en público. La gente en las mesas cercanas me miró con curiosidad, pero no me importó. Había algo profundamente liberador en que finalmente mostraran sus verdaderos colores sin disfraz ni pretensión. «Nacho tenía razón sobre mí», murmuré para mí misma. Eso significaba que habían estado hablando de mí a mis espaldas durante años, probablemente riéndose de lo fácil que era manipularme, de lo desesperada que estaba por sentirme necesitada. Pero ya no era esa mujer. La mujer que se levantaba de aquella mesa de café era alguien completamente diferente. Aquella tarde, cuando regresé a mi apartamento, encontré a Nacho esperándome en el vestíbulo del edificio. Estaba sentado en uno de los sillones de cuero del lobby, con las manos entre las piernas y la cabeza gacha como un niño castigado.
Cuando me vio entrar, se puso de pie inmediatamente, y por primera vez en años vi algo en sus ojos que no había visto, desde que era adolescente, miedo genuino. Mamá, por favor, comenzó a decir mientras yo caminaba hacia los ascensores. Tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control. Tienes razón, respondí sin detenerme. Se salió de control hace muchos años cuando permitiste repetidamente que tu esposa me faltara al respeto mientras yo financiaba vuestro estilo de vida. Me siguió hasta el ascensor. Puedo explicarlo todo. Verónica está estresada. Los niños han sido difíciles. Y anoche simplemente me mostró lo que realmente piensa de mí. Lo interrumpí mientras pulsaba el botón del 10º piso. Y lo más triste, Nacho, es que tú la dejaste hacerlo. Tu propio hijo se quedó en silencio mientras su esposa humillaba a su madre. Las puertas del ascensor se abrieron en mi piso y él me siguió por el pasillo hasta mi puerta. Mamá, por favor, déjame entrar. Podemos resolver esto en familia. Me detuve con la llave en la mano y me giré para mirarlo. Era extraño ver a mi hijo de 39 años suplicando como un niño. Durante todos estos años había estado tan concentrada en apoyarlo financieramente que me había olvidado de enseñarle a ser un hombre responsable. Familia, repetí la palabra como si fuera la primera vez que la escuchaba. Nacho, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando Verónica hacía uno de sus comentarios venenosos? Abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Podía ver en su expresión que estaba buscando desesperadamente en su memoria un ejemplo que contradijera lo que acababa de decir, pero no podía encontrar ninguno. Exactamente, continué. No puedes recordar ni una sola vez porque nunca ha ocurrido. No soy familia, soy un cajero automático con sentimientos. Y anoche Verónica dejó muy claro que ni siquiera respetáis esos sentimientos. Abrí la puerta de mi apartamento y me giré hacia él una última vez. Los documentos legales llegarán el viernes. Léelos con atención. Tenéis exactamente 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Después de eso llamaré a la policía si es necesario. ¿Y si no nos vamos?, preguntó con una mezcla de desafío y desesperación en la voz. Entonces descubrirás lo que realmente significa tener una madre que no tolera la falta de respeto, respondí antes de cerrar la puerta. Me serví una copa de vino blanco y me senté en mi sillón favorito desde donde podía ver toda la ciudad extendida ante mí. Mi teléfono seguía sonando, pero lo había puesto en silencio. Cada vez que vibraba sabía que era otro intento desesperado de Nacho y Verónica para hacerme cambiar de opinión. Alrededor de las 6 de la tarde, mi portero me llamó para informarme que había llegado un mensajero con documentos importantes. Déjalos en la conserjería, le dije. Los recogeré mañana. Era extraño sentir tal tranquilidad absoluta mientras sabía que abajo mi hijo probablemente estaba recibiendo los papeles de desahucio que cambiarían su vida para siempre. Aquella noche, por primera vez en años, tuve una cena tranquila. Preparé salmón a la plancha con espárragos, abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial y puse música clásica de fondo. No tuve que escuchar a nadie quejarse de la comida. No tuve que mediar en discusiones infantiles. No tuve que fingir interés en los dramas manufacturados de Verónica sobre sus amigas del club social. Era simplemente yo, mi comida, mi música y mi paz. Mientras lavaba los platos, recordé una conversación que había tenido con mi difunto marido, Roberto, unas semanas antes de su muerte. Estábamos sentados en el jardín de nuestra primera casa, viendo a Nacho jugar al fútbol en el patio trasero. Tenía 14 años entonces y acababa de discutir con nosotros porque queríamos que hiciera sus deberes antes de salir con sus amigos. ¿Crees que lo estamos mimando demasiado?, le había preguntado a Roberto aquella tarde. Él había reflexionado un momento antes de responder. Creo que el amor sin límites no es amor, Francisca. Es complicidad. Si nunca le enseñamos que las acciones tienen consecuencias, nunca aprenderá a respetar nada ni a nadie. En aquel momento sus palabras me habían parecido demasiado duras. Nacho era nuestro único hijo
y después de 3 abortos espontáneos, se había convertido en nuestro milagro. Quería darle todo lo que yo no había tenido en mi propia infancia. Quería que se sintiera amado, incondicionalmente protegido, seguro. Pero ahora, casi 25 años después, comprendí lo que Roberto había querido decir. Mi amor sin límites había creado a un hombre sin responsabilidades. Mi generosidad incondicional había criado a alguien que no valoraba nada, porque nunca había tenido que trabajar para conseguirlo. Y lo peor de todo era que había permitido que ese patrón se extendiera a su esposa y a sus hijos. Lucía y Mateo, mis amados nietos, estaban creciendo con la misma mentalidad. Esperaban que la abuela Francisca pagara todo, desde sus caras escuelas hasta sus extravagantes vacaciones, sin jamás enseñarles el valor del esfuerzo o la gratitud genuina. Pero ya era demasiado tarde para cambiar eso. O quizás no. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Abuela, soy Lucía. Mamá me prestó el teléfono de la vecina porque dice que no podemos usar los nuestros. ¿Es verdad que ya no nos quieres? ¿Por qué está papá llorando? Mi corazón se rompió. Lucía tenía solo 14 años, la misma edad que Nacho había tenido en aquella conversación con su padre en el jardín. No era culpa suya haber crecido en un ambiente donde el dinero de la abuela se daba por sentado. Respondí inmediatamente: mi amor, por supuesto que te quiero. Te quiero a ti y a Mateo más que a nada en el mundo. Pero a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para enseñar lecciones importantes. ¿Puedes venir mañana después del colegio para que hablemos? Su respuesta llegó rápidamente. Sí, pero mamá dice que no podemos ir a tu casa porque estás muy enfadada. Tu mamá está equivocada. Mi puerta siempre está abierta para ti. Dile a tu papá que os espero a ti y a Mateo mañana a las 4 de la tarde, solo vosotros dos. Tu mamá y tu papá y yo tenemos conversaciones de adultos que resolver primero, pero vosotros dos siempre seréis bienvenidos en casa de vuestra abuela. Después de enviar ese mensaje me sentí más tranquila. Mis nietos no tenían que pagar por los errores de sus padres, pero sí necesitaban entender que las acciones tienen consecuencias y que el respeto no es opcional en las relaciones familiares. Aquella noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No tuve pesadillas sobre facturas sin pagar. No me desperté preocupándome por si Nacho había encontrado trabajo. No me quedé despierta calculando cuánto dinero necesitaría transferir el mes siguiente para mantener a mi familia a flote. Por primera vez en 15 años dormí como una mujer libre. El martes por la mañana me desperté sintiéndome como si hubiera salido de un coma de 15 años. El sol entraba por las ventanas de mi dormitorio con una intensidad que no había notado en mucho tiempo. Preparé un desayuno completo: huevos revueltos, tostadas con mermelada casera de fresa café recién molido y zumo de naranja natural. Comí despacio, saboreando cada bocado, mientras leía el periódico en paz. Alrededor de las 10 de la mañana decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Llamé a mi hermana Remedios, que vivía en Málaga y con quien había perdido gradualmente el contacto durante los años de crianza intensiva de mi familia parasitaria. Francisca contestó con evidente sorpresa. «Dios mío, hace tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy, Reme?» Comencé y por primera vez en años pude hablar de mi vida sin tener que fingir que todo era perfecto. Le conté toda la historia, desde los primeros años de generosidad hasta el brindis humillante de Verónica, desde las transferencias bancarias hasta los documentos de desahucio. Mi hermana escuchó en silencio durante casi una hora. Cuando terminé, ella suspiró profundamente. «Francisca, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto?», preguntó finalmente. Que todos estos años, cada vez que te llamaba, me hablabas como si fueras la mujer más feliz del mundo. Me contabas sobre las vacaciones familiares, sobre los logros de los nietos, sobre lo unida que estaba tu familia. Incluso te envidiaba porque pensaba que tenías la familia perfecta, mientras yo, aquí soltera y sin hijos, me sentía incompleta. Sus palabras me golpearon como una bofetada de realidad. Supongo que me había convencido a mí misma de que era verdad, admití. Era más fácil creer que estaba comprando amor genuino que aceptar que estaba siendo utilizada. «Hermana, lo que has hecho no es crueldad.
es supervivencia, y ya era hora. Después de hablar con Remedios, me sentí validada de una manera que no había experimentado en años. Alguien que me había conocido desde la infancia, alguien que no tenía nada que ganar o perder de mis decisiones financieras, me estaba diciendo que había hecho lo correcto. El miércoles por la tarde decidí hacer algo más que no había hecho en años. Llamé a mi vieja amiga Isabela Aguirre, con quien había estudiado en la universidad y con quien había perdido contacto cuando me sumergí en la crianza intensiva de mi familia parasitaria. Francisca contestó con sorpresa: «No puedo creer que seas tú. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 10, 15 años». «Demasiados años, Isabela. He estado viviendo en una burbuja y finalmente desperté». Le conté toda la historia, incluyendo el descubrimiento más reciente sobre las tarjetas de crédito fraudulentas. Isabela escuchó en silencio, ocasionalmente murmurando expresiones de incredulidad. Francisca dijo cuando terminé: «Te das cuenta de que lo que acabas de describirme no es una familia disfuncional. Es abuso financiero en toda regla». ¿Abuso financiero? Sí. Cuando alguien te manipula emocionalmente para acceder a tus recursos económicos, cuando usan tu generosidad como herramienta de control, cuando cometen fraude usando tu identidad, eso no es amor familiar, es abuso. Sus palabras me impactaron porque daban un nombre a algo que había estado sintiendo pero no había podido articular. Durante 15 años no había sido la matriarca generosa de una familia unida. Había sido víctima de abuso financiero sistemático. ¿Y sabes qué es lo más insidioso del abuso financiero?, continuó Isabela, que la víctima siempre se siente culpable por defenderse. Te hacen creer que eres egoísta, por querer límites, que eres cruel, por proteger tus recursos, que eres mala persona, por no permitir que te exploten indefinidamente. Es exactamente como me he sentido toda la semana, admití. A veces me pregunto si estoy siendo demasiado dura con ellos. Francisca, escúchame con atención. Una madre que apoya a su hijo adulto durante un año mientras busca trabajo está siendo generosa. Una madre que apoya a su hijo adulto durante 5 años mientras encuentra su camino está siendo complaciente. Una madre que apoya a su hijo adulto durante 15 años mientras él vive en el lujo sin trabajar está siendo abusada. Sus palabras fueron como un destello de claridad. Finalmente alguien había puesto en perspectiva lo que realmente había estado ocurriendo todos estos años. Isabela, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Durante todos estos años que perdimos contacto, ¿alguna vez te preguntaste qué me había pasado? Antes yo era tan independiente, tan segura de mí misma. Tenía planes, ambiciones, una vida social activa. Y de repente, cuando intentabas invitarme a cosas, siempre tenía alguna responsabilidad familiar que atender. Honestamente sí. Pensaba que te habías convertido en una de esas madres que pierden completamente su identidad en sus hijos, pero ahora entiendo que no era eso. Habías caído en una relación abusiva con tu propia familia. Aquella tarde, por primera vez en 15 años, hice planes sociales que no tenían nada que ver con mi familia. Isabela me invitó a acompañarla a una exposición de arte el viernes siguiente y acepté sin tener que consultar con nadie, sin tener que preocuparme de si surgiría alguna emergencia familiar, sin tener que fingir interés en los dramas manufacturados de Verónica. El jueves por la tarde, a las 4 en punto, Lucía y Mateo llegaron puntualmente. Los recibí con un desayuno completo, tortitas, huevos revueltos, bacon zumo de naranja fresco y fresas con nata. Pero lo más importante era que por primera vez en años podía disfrutar de una comida con mis nietos sin tener que escuchar a sus padres quejarse de dinero en segundo plano. «Abuela», dijo Lucía mientras cortaba sus tortitas, «quería decirte algo. Anoche escuché a mamá hablando por teléfono con su hermana y estaba diciendo que te habías vuelto loca, que estabas siendo cruel sin razón. ¿Y qué piensas tú de eso? Creo que mamá no entiende lo que significa ser agradecida. Desde que hablamos el otro día, Mateo y yo hemos estado hablando mucho sobre todo lo que nos contaste». Mateo asintió vigorosamente y nos dimos cuenta de que nunca habíamos dicho gracias por nada. «¿Cómo os sentís al daros cuenta de eso?», mal admitió Lucía.
pero también decidimos que queremos cambiar eso. Queremos aprender a ser verdaderamente agradecidos, no solo cuando necesitamos algo. Y también queremos aprender a trabajar, añadió Mateo con entusiasmo. Lucía me dijo que va a buscar un trabajo de cuidado de niños y yo quiero ayudar a la señora Dávila de al lado con sus compras. Los miré a ambos con orgullo genuino. En una sola conversación honesta habían mostrado más madurez emocional que sus padres en 15 años. ¿Sabéis qué les dije? Creo que vais a estar bien sin importar lo que pase con vuestros padres. ¿Tú crees?, preguntó Lucía. Estoy segura. Porque habéis aprendido algo que vuestros padres nunca aprendieron, que las cosas valiosas requieren esfuerzo y que el respeto se gana con acciones, no con palabras. El viernes por la tarde, tal como Gregorio había prometido, los documentos de desahucio fueron entregados por mensajero. Nacho firmó el recibo con manos temblorosas. Aquella noche mi teléfono explotó con llamadas y mensajes, pero yo estaba en la exposición de arte con Isabela, disfrutando de mi primera salida social en años. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Gregorio me mantenía informada de cada paso. Nacho y Verónica no respondieron al burofax inicial, así que tuvimos que presentar la demanda de desahucio ante el juzgado. La fecha del juicio se fijó para 3 meses después. Durante ese tiempo, algo interesante comenzó a ocurrir. Nacho, enfrentado a la realidad de que realmente tendría que trabajar, comenzó a buscar empleo en serio. 2 semanas después de recibir los papeles, consiguió un trabajo como peón de construcción en Constructora Rivera. La primera vez que me llamó después de conseguir el trabajo, su voz sonaba diferente, más madura, menos infantil. Mamá dijo: «Quiero que sepas que conseguí un trabajo en Rivera Construcción. Empecé como obrero básico, pero el capataz dice que tengo potencial para ascender si trabajo duro». «Me alegra escuchar eso, hijo. También quiero disculparme, no por lo que está pasando ahora, sino por todos los años anteriores. Tienes razón. Soy un hombre de 39 años que nunca aprendió a ser responsable porque siempre supe que tú lo resolverías todo. ¿Y cómo te sientes ahora que tienes que resolver las cosas tú mismo?». Aterrorizado, admitió con una risa nerviosa. «Pero también no sé cómo explicarlo, orgulloso, supongo. Cuando recibí mi primera nómina, entendí algo que nunca había sentido antes. Ese dinero era mío. Lo había ganado con mi propio esfuerzo. Me alegra escuchar eso, y Verónica está luchando más que yo. Todavía está enfadada contigo, todavía piensa que fuiste demasiado dura, pero está trabajando y los niños la respetan más, ahora que la ven hacer un esfuerzo. Me alegra escuchar que toda la familia está trabajando. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez nos perdonarás completamente? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos ser una familia normal otra vez? Había reflexionado cuidadosamente antes de responder. Nacho. El perdón no es algo que se otorga de una vez y para siempre. Es algo que se construye día a día con acciones consistentes y respeto genuino. Si continuáis mostrando que habéis aprendido vuestra lección, si continuáis tratándome con el respeto que merezco y si continuáis siendo responsables de vuestras propias vidas, entonces sí podemos reconstruir nuestra relación. Pero nunca vas a ayudarnos financieramente otra vez. Voy a ayudaros de maneras diferentes. Si los nietos necesitan algo para su educación, si hay una emergencia médica real, si demostráis que habéis estado ahorrando y trabajando duro hacia un objetivo específico, entonces consideraré contribuir. Pero nunca más voy a sostener a adultos capaces que eligen no sostenerse a sí mismos. 2 meses después de la presentación de la demanda, algo inesperado ocurrió. Gregorio me llamó con noticias. Francisca, Nacho y Verónica quieren negociar. Están dispuestos a mudarse voluntariamente si retiras la demanda y les das 2 meses adicionales para organizarse. ¿Qué opinas tú, Gregorio? Creo que es una oferta razonable. Han demostrado que están trabajando. Nacho ha recibido ya 3 aumentos en 2 meses por su ética de trabajo. Verónica fue ascendida a coordinadora en la agencia de traducción. Los niños se están adaptando bien a su nueva escuela pública,
donde Lucía fue elegida delegada de clase y Mateo se unió al equipo de fútbol. Acepto la oferta, dije, pero con una condición: quiero que firmen un documento reconociendo que la casa siempre fue mi propiedad y que vivieron allí por mi generosidad, no por derecho. 3 meses después de aquella cena humillante, me encontraba sentada en la terraza de un pequeño café en Granada, contemplando la Alhambra mientras el sol de la tarde pintaba los antiguos edificios con tonos dorados. Frente a mí había un café con leche perfecto y un libro de poesía que había querido leer durante años. Por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía completamente. El viaje a Granada había sido una decisión espontánea. Después de vender la empresa de construcción que Roberto y yo habíamos construido juntos, me di cuenta de que tenía más dinero del que necesitaría para el resto de mi vida. Pero más importante aún, tenía algo que no había tenido en años: la libertad para decidir cómo gastarlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía. Abuela, conseguí mi segundo trabajo. Ahora cuido niños 3 tardes a la semana y ayudo en la librería local los sábados. He ahorrado 200 euros este mes. Mateo también está trabajando con el señor Dávila cortando césped. Papá finalmente consiguió un trabajo en una empresa de construcción y mamá está trabajando a tiempo parcial en una oficina de traducción. Es raro, pero creo que somos más felices ahora que cuando lo teníamos todo dado. Su mensaje me llenó de profunda satisfacción. Había tomado la decisión correcta, aunque había sido la más difícil de mi vida. Nacho me había llamado 2 semanas atrás por primera vez en 2 meses. Su voz sonaba diferente, más madura, menos infantil. Mamá había dicho: quiero que sepas que conseguí un trabajo en Rivera Construcción. Empecé como obrero básico, pero el capataz dice que tengo potencial para ascender si trabajo duro. Me alegra escuchar eso, hijo. También quiero disculparme, no por lo que está pasando ahora, sino por todos los años anteriores. Tienes razón, soy un hombre de 39 años que nunca aprendió a ser responsable, porque siempre supe que tú lo resolverías todo. ¿Y cómo te sientes ahora que tienes que resolver las cosas tú mismo? Aterrorizado, había admitido con una risa nerviosa. Pero también no sé cómo explicarlo, orgulloso supongo. Cuando recibí mi primera nómina, entendí algo que nunca había sentido antes. Ese dinero era mío. Lo había ganado con mi propio esfuerzo. Me alegra escuchar eso. Y Verónica está luchando más que yo. Todavía está enfadada contigo. Todavía piensa que fuiste demasiado dura. Pero está trabajando y los niños la respetan más ahora que la ven hacer un esfuerzo. Ahora, sentada en aquel café granadino, recordaba aquella conversación con una sonrisa. 90 días habían pasado desde que corté toda financiación y mi familia no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando de maneras que nunca habrían sido posibles mientras vivían de mi dinero. Gregorio me había enviado un informe la semana anterior. Nacho ya había recibido 3 aumentos en 2 meses por su ética de trabajo. Verónica había sido ascendida a coordinadora en la oficina de traducción. Los niños se estaban adaptando bien a su nueva escuela pública, donde Lucía había sido elegida delegada de clase y Mateo se había unido al equipo de fútbol. Más importante aún, habían aprendido a vivir dentro de un presupuesto. Habían vendido el coche de lujo de Verónica y comprado uno usado pero confiable. Se habían mudado a un apartamento de 2 dormitorios que, aunque más pequeño que mi casa, era acogedor y pagado con su propio dinero. Habían aprendido a cocinar en casa en lugar de comer en restaurantes caros y habían descubierto que algunas de las mejores experiencias familiares no requerían dinero. Paseos por los jardines del Turia, noches de juegos en casa. Comidas caseras preparadas juntos. Lucía me había dicho en una de nuestras llamadas semanales: abuela, es extraño, pero creo que entiendo mejor ahora lo que significa ser una familia. Antes, cuando teníamos todo lo que queríamos, nunca apreciábamos nada. Ahora, cuando compramos algo especial como pizza los viernes por la noche, se siente como una verdadera celebración. Aquella transformación confirmaba que había tomado la decisión correcta. Mis nietos estaban aprendiendo valores que los acompañarían durante toda su vida: el valor del trabajo, la satisfacción del propio esfuerzo, la importancia de la gratitud y la diferencia
entre deseos y necesidades. En cuanto a mí, estos 3 meses habían sido reveladores de maneras que nunca esperé. Había redescubierto quién era cuando no estaba definida por mi utilidad financiera para otros. Había reconectado con viejas amigas, explorado hobbies que había abandonado décadas atrás y viajado a lugares que había soñado visitar. Pero más importante aún, había recuperado mi dignidad. Aquella tarde en Granada, mientras el sol se ponía sobre la Alhambra, llamé a Isabela. «¿Cómo va tu aventura europea?», preguntó con evidente alegría en la voz. «Ha sido transformadora, pero Isabela, creo que estoy lista para volver a casa». «¿Estás cansada de la hermosa Granada?» «No, todo lo contrario. Me siento tan bien conmigo misma que ya no necesito estar huyendo de mi antigua vida. Estoy lista para construir una nueva vida en casa, una vida donde yo sea la protagonista, no solo la financiadora de las vidas de otros». «¿Y tu familia?» «Estarán bien. De hecho, están mejor de lo que han estado en años. Y cuando regrese voy a tener una relación diferente con ellos, una basada en el respeto mutuo y el amor genuino, no en la dependencia económica». Aquella noche, en mi hotel, con vistas a la Alhambra iluminada, escribí en mi diario personal por primera vez en décadas. Hoy cumplo 70 años en la ciudad más hermosa del mundo, pero lo más hermoso no son las obras de arte que he visto, ni los paisajes impresionantes. Lo más hermoso es la sensación de haber recuperado mi vida. Durante 15 años me convertí en una sombra de quien había sido viviendo únicamente para ser útil a otros que no me valoraban. Creía estar siendo buena madre y abuela, pero en realidad estaba siendo mala maestra de vida. Ahora mis nietos me llaman para contarme sobre sus logros laborales, no para pedirme dinero. Mi hijo me habla con respeto porque ha aprendido que el respeto se gana. Mi nuera está comenzando a entender que la verdadera maternidad no consiste en conseguir que otros paguen por tus hijos, sino en enseñarles a ser personas responsables. Y por primera vez en décadas soy libre. No es venganza lo que encontré, es liberación. No es crueldad lo que practiqué. Es amor duro, el tipo de amor que a veces requiere decir no para enseñar lecciones importantes. Mañana regreso a casa. Pero no regreso como la misma mujer que se fue hace 3 meses. Regreso como Francisca Martínez López, empresaria exitosa, mujer independiente, abuela amorosa pero firme, y sobre todo una persona que ya no necesita comprar el amor de nadie, porque he aprendido la lección más importante de todas. El amor que tienes que comprar no vale lo que cuesta. Cerré el diario y miré por la ventana de mi hotel una última vez. Mañana comenzaría el viaje de regreso, pero ya no era la misma mujer que había huido de una cena humillante hacía 3 meses. Había encontrado algo más valioso que todo el dinero que había gastado en 15 años de generosidad mal orientada. Había encontrado mi dignidad y esta vez nadie me la iba a quitar. Dios